Te damos gracias en el nombre de Jesús. También, Señor, por la palabra. Te pedimos que seas tú, mi Dios, el que tome esta palabra, Señor, que seas tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos hable, nos haga entender, Señor, el mensaje que tú quieres darnos. Y que por sobre todas las cosas, Señor, salgamos de este lugar habiendo tomado decisiones delante de ti, Señor. Y Padre, gracias por la bendición de estar, Señor, en este lugar que tu palabra dice que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, casi siempre cuando uno ve una botella de agua, la gente pregunta, ¿es que la botella está medio llena o medio vacía? Pero yo quiero hacer una pregunta diferente. ¿Cuánto pesa esta botella de agua? A ver, dime por favor, ¿cuánto más o menos pesa esta botella de agua? ¿Ustedes creen que yo puedo cargar esta botella de agua? Sí, ¿cuánto? 360 gramos, puede ser, ¿calienta más? Ahora, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que yo puedo cargar esta botella así? Esta botella realmente no pesa realmente mucho. Imagínense que, por ejemplo, yo la puedo cargar así y la botella, pues digo, no pesa. Pero ¿qué pasa después de una hora? ¿Qué pasa después de una hora de tener la mano así cargando esta botella? ¿Cómo se vuelve la botella? Se vuelve muy pesada. Ya realmente ya no puedo tenerla. Y son 2 horas, ya no puedo cargarla. Y uno dice, pero si es una botella de 300 gramos a lo mejor, o 200 gramos. Y uno dice, pues, ¿cómo una botella que es tan pequeña y tiene tan poco peso te puede hacer que te duele el brazo y que no puedas cargarla? Bueno, porque realmente el peso de la botella no ha cambiado. El problema es que mi brazo ya no puede soportarlo porque no está adaptado para tener estar soportando el peso tanto tiempo. Entonces, muchas veces en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que estamos cargando por mucho tiempo y se nos ha convencido de que el tiempo cura todo. Eso es mentira. El tiempo lo que hace es muchas veces hacer las cosas más pesadas, más difíciles de soportar, más complicadas. Y a veces las hacemos como que realmente nunca han pasado en nuestra vida. De hecho, ¿usted ha sentido alguna vez que le han hecho algo que usted no puede perdonar? ¿Alguna vez le han hecho algo a usted que dice, no, yo nunca lo voy a perdonar? Yo pasé muchas experiencias de niño y decía, yo nunca le voy a perdonar a mi mamá lo que me hizo. Después, claro, se me olvidó, pero hay cosas que a uno le hacen. Alguien que te traicionó, alguien que te falló, alguien que te engañó, alguien que te difamó. Hay cosas que uno dice, no, nunca le voy a perdonar a esa persona lo que me hizo. Y es difícil realmente perdonar. O póngalo al otro lado. ¿Ha hecho usted o he hecho yo algunas cosas que yo pienso, esa persona, quién sabe si alguna vez me va a perdonar? Y es difícil el tema del perdón. Ahora, es claro que hace mucho tiempo yo, en una iglesia que estábamos visitando, en una iglesia que me invitaron a predicar, encontré a una persona que se me acercó después de la predicación y me decía, pastor, yo tengo una carga en mi vida hace muchos años. Y me gustaría contarle, me dice, nunca le he contado a nadie aquí en la iglesia, ni siquiera al pastor de la iglesia, porque me da vergüenza contarlo. Yo le digo, bueno, está bien, si el pastor me da permiso para escucharla, le digo, no hay problema. Me dice, pastor, sí, no hay problema. Entonces la persona vino y me dijo, mire, yo hace muchos años, cuando tenía 16 años, aborté. Y cada día que me levanto, es un sufrimiento. Me dice, tengo años, yo ya tengo cerca de 40 años. O sea, tengo muchos años cargando ese dolor. Y yo siento, estoy convencida de que es imposible que Dios me pueda perdonar el haber hecho ese tipo de cosas, haber asesinado a mi propio hijo. Y es difícil, imagínense tantos años estar cargando esa pena, ese dolor, sintiendo de que realmente no hay nada que se pueda hacer, que Dios realmente no puede solucionar ese problema. Y muchas veces pasamos así nosotros como cristianos. Venimos cargando cosas. Mire, a veces los matrimonios fracasan precisamente por eso. Porque ella o él vienen con situaciones que no han podido arreglar a lo largo de sus vidas y piensan que a lo mejor, si me caso, mi marido va a arreglar las cosas. No, hermano. Hay cosas que solamente Dios puede arreglar en tu vida. Hay cosas que solamente Dios puede solucionar en tu vida. Y es interesante porque ahí en Marcos capítulo 14, vaya conmigo por favor, Marcos capítulo 14. En este pasaje específicamente hay una experiencia que el Señor pasa con uno de sus discípulos. Y ese discípulo en algún momento determinado le había prometido al Señor que nunca lo iba a negar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo
14, vean lo que dice la palabra en este pasaje. En el versículo 70. Desde el versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, dijo, mirándole, tú también estabas con Jesús en Nazareo. Mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En este momento Pedro falla realmente a su promesa. Él le había dicho a Jesús que jamás él lo iba a abandonar, que jamás él iba a dejarlo, que jamás él iba a hacer lo que otras personas a lo mejor iban a hacer en el futuro de abandonar a Jesús. Y en este momento Pedro está pasando una crisis en su vida. Recuérdese, Pedro era uno de los 3 cercanos a Jesús. Y en este momento él, en medio de las circunstancias, decide negar a Jesús, decide maldecir incluso de que él no conocía a Jesús. Y es interesante porque a veces nosotros, como creyentes, a veces nos puede pasar exactamente lo mismo. A ver, a lo mejor usted dirá, bueno, Pedro, qué tremendo lo que hizo. Pedro negó a Jesús. Pero bueno, a veces usted y yo hacemos cosas en nuestra vida cristiana que si la gente pudiera verlas en una pantalla de televisión nos avergonzaríamos que esa persona la vieran. Por ejemplo, a veces nuestra conducta fuera de la iglesia demuestra muchas veces que no somos cristianos. Estamos comportando de una manera que si la gente de la iglesia pudiera ver cómo nos comportamos en el trabajo o en la escuela, nos daría vergüenza. Empezaríamos a excusarnos diciendo, no, bueno, es que usted sabe, pues a eso le pasa a cualquier persona. O sea, todos en algún momento vamos a fallar en cuanto a nuestra conducta. A veces vivimos una vida doble. Somos una cosa en la iglesia y una cosa muy diferente allá afuera. Hace muchos años conocí un pastor que yo cuando lo conocí me impresionó porque era un pastor, tenía una iglesia muy grande él en Estados Unidos y era un pastor que cuando tú hablabas con él tenía un carisma que te daba gusto estar hablando con él. Una persona con mucho conocimiento. Y cuando tú lo veías yo decía, este pastor transmite la santidad. Y resulta que regresando él hacia Estados Unidos, a su iglesia, se había descubierto en esos días que él estaba teniendo una relación sentimental con la secretaria. Y el problema fue que lo descubrió la esposa. Y a la esposa quien le dijo fue el banco. Resulta que ella estaba en su casa haciendo los quehaceres de la casa cuando recibe una llamada telefónica en la casa y le dice, mire, el préstamo que solicitaron ya está listo, pueden pasar por el dinero, eran $30,000. Y ella dijo, ¿el préstamo? Sí, su esposa hizo un préstamo de $30,000 porque se iba a ir de vacaciones y tenía un proyecto en la casa y entonces ya el dinero está listo, pueden pasar usted o el esposo cuando quieran. Dice ella, bueno, qué raro. Resulta que ella entonces dice, pero si nosotros no tenemos ningún plan de viaje, entonces está raro esto. Entonces de alguna manera ella se le ocurre llamar a los ancianos de la iglesia y le dice, mire, algo raro está pasando acá. Porque mi esposo se va de vacaciones, pero no es conmigo. Entonces me parece raro. Entonces los ancianos deciden averiguar cuándo va a ir el pastor a recoger el dinero. Y se va los ancianos con la esposa del pastor y están escondidos en un carro cuando ven al pastor llegando con la secretaria. Y lo ven que entra al banco a recibir el dinero y cuando él va saliendo del banco abrazado con la secretaria, le aparecen la esposa y los ancianos frente a él. Y en ese momento, él ya no pudo negar lo que estaba pasando. O sea, todos podemos en algún momento, y usted dice, ay, qué tremendo ese pastor, hermano. Muchos de nosotros, muchas veces vivimos una doble vida. Muchas veces somos una cosa en la iglesia y una cosa muy diferente allá afuera. Y mire, uno tiene que tener mucho cuidado porque al final de cuentas, hermano, lo que la gente pueda pensar es secundario.
Pero delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Por eso Pedro ya se lo había dicho Jesús: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Se lo dijo, y Pedro dijo: no, yo nunca te voy a negar. Nunca voy a hacer ese tipo de cosas, jamás voy a hacer ese tipo de decisiones, voy a actuar de esa manera. Y nosotros decimos igual: no, yo jamás voy a hacer eso. Mire, hermano, con mi esposa conocimos a un hermano misionero que tenía un problema en una de sus piernas. Y él decía que una vez, él pues claro, para caminar tenía que agarrar su pierna y levantarla y hacer el esfuerzo, porque no podía caminar, porque él de pequeño le dio polio. Y él nos contaba en la clase de pastorado de que él una vez llegó a la casa de una familia a visitarla allá en la zona donde él vivía, en México. Y dice, cuando abren la puerta de la casa, la hermana sale en baby doll. Y él dice, yo no sé cómo hice, pero salí corriendo. Como que el dolor de la pierna se me quitó y salí corriendo. Y él dice: si yo, que no soy agraciado y tengo una pierna mala, he enfrentado ese tipo de tentaciones, ¿cuánto más ustedes que van al pastorado y son jóvenes? O sea, nadie está exento de enfrentar situaciones donde le vamos a fallar a Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que este tipo de cosas nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nuestra forma de hablar. A veces decimos cosas hirientes, y esa forma de hablar hiriente, o esas mentiras, o esas calumnias, ese chisme, eso no lo hacemos en iglesia, pero sí lo hacemos allá afuera. Entonces a veces sí podemos hacer lo mismo que Pedro. O sea, la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que digamos, vamos a entregar cuentas. Es decir, todos podemos fallar de una u otra manera. O sea, no nos sintamos de que, wow, qué cosa lo que hizo Pedro, negar a Jesús. Yo no lo hubiera hecho, hermano. Todos estamos en el mismo barco, todos fallamos de alguna manera u otra. Y a veces tratamos de apagar esa culpabilidad de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces tratamos de excusarnos diciendo, como diría Pedro, si lo hubieran entrevistado, diciéndole: Pedro, ¿por qué negaste a Jesús? Bueno, Pedro, o por lo menos yo lo que hubiera dicho: bueno, es que Satanás me tentó, fue culpa del diablo. ¿Cuántos cristianos le echan la culpa al diablo? La mayoría. Hace mucho tiempo vi una foto que me mandaron, que estaba el diablo deprimido. Y los demonios le decían: pero jefe, ¿por qué estás deprimido? Y dice: que ya estoy cansado. Dice: ¿por qué? Es que todo lo que pasa en la vida de los cristianos me echan la culpa a mí. Bueno, Pedro había sido tentado por Satanás. Jesús se lo dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Mi hermano, Satanás nos va a tentar todo el tiempo, pero cada decisión que pasa en nuestra vida es nuestra decisión. Pedro puede haber excusado, echándole la culpa a Satanás, y puede sonar válido, pero hermano, esa no es excusa. Cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que a veces pasamos, que tomamos en nuestra vida. Otra de las cosas que a veces podemos decir es que, y puede ser válido para Pedro, hermano, le dio miedo. Le dio miedo que le quitaran la vida. Si Pedro hubiera dicho en ese lugar que si era discípulo de Jesús, posiblemente lo hubieran arrestado, lo hubieran metido en la cárcel, y a lo mejor lo hubieran también justiciado como a Jesús. O sea, uno dice: no, pero es que es normal, en un momento de dificultad cualquiera que ve en peligro su vida, puede a lo mejor dar una mentirita. Como dicen por ahí, una mentira blanca. Muchas veces Pedro incluso puede haber dicho: bueno, pero si los demás discípulos también lo hicieron. O sea, podemos justificarnos en que otras personas lo hacen. Yo he escuchado eso, personas que me dicen: bueno, pero en la iglesia pues todos mentimos. Todos tenemos, la mayoría, una doble vida. Sí, pero esa no es excusa. Y eso no me salva delante de Dios para hacer las cosas que esté haciendo. Entonces Pedro en un momento le falla a Jesús. Y a mí me impresiona, porque otra de las cosas que Pedro va a hacer en el proceso de su vida, y que a lo mejor nos pasa a usted y a mí, es el activismo. He conocido gente que para expiar sus pecados se meten a servir a la iglesia. No es malo servir en la iglesia, hermano, Dios nos llama a servir. Pero el activismo, el estar metido en muchas cosas, gente que incluso se mete al trabajo a trabajar porque no quieren tener tiempo
para reflexionar, no quieren tener tiempo para pensar en lo que pasó en sus vidas. Y Pedro precisamente hace eso. Dice ahí en Juan capítulo 20, Juan capítulo 21, perdón. En Juan capítulo 21, vea cómo el apóstol Pedro, él sabía lo que había pasado. No sabemos si los demás discípulos se dieron cuenta, pero aquí en Juan capítulo 21, esta es la tercera vez que Jesús se les va a aparecer a los discípulos. Pero vea lo que estaba haciendo Pedro. Dice el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. O sea, estaban tratando de seguir su vida normal. Y muchas veces el ser humano hace exactamente lo mismo. Se mete a trabajar como loco porque no quiere tener tiempo de pensar. Se mete a hacer un montón de cosas en la iglesia y piensa que eso te va a quitar la culpa delante de Dios. Mi hermano, cuando uno peca delante de Dios, el proceso es bien sencillo. Número uno, tenemos que reconocer que lo que hemos hecho es pecado. Número dos, tenemos que reconocer que es mi culpa, que es mi responsabilidad. Número 3, tengo que confesarlo delante de Dios. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué tratamos de ocultarnos? Porque nos autoconvencemos de que de alguna manera a Dios se le va a olvidar. Hermano, a Dios no se le olvida nada. Nada. La Biblia nos refleja que hay un registro que se lleva de todo lo que hacemos. Un día, dice el apóstol Pablo en Romanos 14, daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo dice, ¿y tú por qué ves? ¿Por qué juzgas al esclavo ajeno? Si cada uno daremos cuenta a Dios de sí mismo delante del tribunal de Cristo, cada uno, hermano. Eso es personal. Entonces realmente Pedro no podía excusarse diciendo, bueno, todos lo hicieron igual. Y es cierto, todos los demás se fueron igual. Todos los demás abandonaron a Jesús, pero hermano, el llamado de Dios, el trato de Dios siempre es personal. Y es interesante, porque en este capítulo 21, ahí en el versículo 14, dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea, Jesús se apareció como 7 veces a diferentes personas, pero a los discípulos se apareció 3 veces. Y en esta tercera vez, Dios quiere confrontar específicamente a Pedro. Porque Pedro no es que sea el apóstol principal, porque la Biblia nos enseña que todos los apóstoles tenían la misma función. De hecho, Pedro, a pesar de que era el apóstol que muchas veces llevaba liderazgo, no era el jefe. Si usted va a la Biblia, en Hechos capítulo 15, nos dice que el líder de la iglesia en Jerusalén no era Pedro, era Santiago, el hermano de Jesús. Usted va al libro de Gálatas. Dice que Pedro en un momento determinado cae en la hipocresía y cuando se veía judíos no comía carne. Pero cuando no había judíos, bueno, le entraba a los tacos y a lo que tuviera carne. Entonces era un hipócrita. Y Pablo, que era el apóstol nuevo, lo confronta. Mire, Pablo era de ese tipo de hermanos que no tenía pelos en la lengua. Y a veces eso es bueno y a veces es malo. Pablo no le llamó a Pedro, aparte le dijo, mira Pedro, tengo algo que decirte. Sino que se lo dijo en público frente a la iglesia. Le digo, tú eres un hipócrita. Estamos hablando del apóstol nuevo al apóstol viejo, diciéndole, eres un hipócrita, porque tú cuando vienen los judíos te comportas como judíos, y cuando vienen los que no son judíos, haces como ellos hacen. Eres un hipócrita. Es decir, había una confrontación. O sea, Pedro era como cualquiera de los discípulos. Pero de alguna manera Dios le había dado una responsabilidad primaria. Por alguna razón que no sabemos, no era el papa, no era el principal, tenía una función específica que Dios le había dado. Entonces, dice la palabra que ellos estaban pescando, estaban siguiendo su vida como si nada hubiera sucedido. Y ahí en el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y yo digo, ¿cómo ellos no se dieron cuenta que era Jesús? Si ya se les había aparecido 2 veces. ¿Por qué? Porque a veces el pecado hace eso, hermano, cierra nuestra visión espiritual.
Empezamos a ver el pecado como algo normal, porque es la ceguera espiritual que hay en nuestra vida. Esa es la palabra, el único que puede quitar realmente la ceguera de nuestra vida es el Espíritu Santo. Y el versículo 5 a mí me impresiona, porque nosotros se nos enseñó en la religión tradicional que Dios está en el cielo como un Dios ogro con un látigo para castigarnos cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. No sé si vieron la foto que apareció ahorita en internet allá en Brasil, lo que pasó. Tomaron una foto donde están cayendo relámpagos y cae un relámpago exactamente en el Cristo, ¿cómo le llaman? El de Brasil, el Cristo Redentor. Y hay gente que piensa que Dios está ahí en el cielo viendo cuando alguien falla para mandarle un rayo. No, Dios no es así, hermano. Porque vea cómo, bueno, Dios sabía que todos estos que estaban ahí, los discípulos, todos le habían fallado, todos. Pero vea cómo se acerca Jesús a ellos, en el versículo 5. Y le dijo, hijitos. Nosotros hemos dicho, hey, sinvergüenzas. No, hijitos. Bueno, eso nos demuestra que nosotros de verdad tenemos que aprender a conocer a Dios como es. Bueno, Dios cuando es severo tiene que ser severo, pero cuando es amoroso, Él a nosotros nos trata como lo que somos. Como dice la palabra, como la niña de sus ojos, como hijos. Gente que ha sido lavada con la sangre de Jesús, hijitos, ¿tienen algo de comer? Fíjense que a mí me impresiona porque la pregunta de Jesús no tiene sentido. Porque Jesús sabía que no habían pescado ni siquiera un pescado toda la noche. Ahí dice en el versículo 3 al final. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cada lección, cada detalle es una lección que Dios quiere que aprendan los discípulos. Hermano, los discípulos tenían que recordarse que Jesús les dijo en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Los discípulos estaban haciendo un trabajo que era honorable, el estar pescando, era su trabajo normal. Pero ellos tenían que aprender la lección que no podemos hacer nada si no estamos pegados a Jesús. Entonces Jesús les dice, la pregunta es a lo mejor sin sentido. Porque Jesús sabía que no tenían nada que comer. Entonces le hace la pregunta, ¿tienen algo de comer? Le dijeron no. Y el Señor les dice, se los dije, ya ven, no pueden hacer nada sin mí. Mira la actitud de Jesús en el versículo 6. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Siempre que uno hace las cosas como Dios quiere, siempre hay bendición, hermano. Hay un cantante por ahí que dice que el camino de la bendición es la obediencia. Y es cierto. Ahora recuérdense, estas personas que le habían fallado a Jesús. Pero Jesús los bendice y dice ahí en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablándose el apóstol Juan, en ese momento se cierran los ojos porque dice, oye, esto no es natural. Pasamos toda la noche sin agarrar ningún pescado. Este hombre que está en la orilla, no sabemos qué distancia estaba de la playa, nos dijo que echáramos las redes a la derecha y hay mucha pesca. Dice, esa persona solamente puede ser Jesús. Y él les dice ahí en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ese es el Señor, Simón. Pedro, cuando yo que era el Señor, me imagino que casi era un infarto. Porque Pedro sabe lo que viene más adelante. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se quería ahogar, hermano. No nos cuesta o evitamos ese encuentro con el Señor. No nos gusta. No nos gusta. Yo he visto gente en diferentes iglesias predicando quien predique, sea la manera oratoria que la persona tenga. He visto gente que se resiste a lo que Dios quiere decir porque dice, no creo eso. Como que solamente el mensaje se va a cambiar porque usted no lo acepte. Pedro trata de escaparse. No hay escapatoria, hermano. Cuando Dios te va a confrontar de una manera directa y no te puedes escapar. Versículo 8, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Hermano, ya Jesús tenía todo listo. Ellos no habían pescado nada durante toda la noche. Jesús ya tenía un pescado en las brasas sin haber pescado junto con ellos. Hermano, Dios no necesita de nosotros. Él puede hacer las cosas que Él quiere a su manera. Al descender vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde sacó el pan? No sé, hermano. Pero dice que tenía pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, vengan y coman. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no fue directamente con ellos y les reclamó lo que habían hecho? ¿Por qué el Señor se sienta, se toma el tiempo de darles hasta de comer? Porque hermano, Jesús conoce nuestra condición, dice la palabra. Dios se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda lo cambiante que somos. Dios sabe que en un momento podemos estar aquí en el monte hablando con Dios y tener una relación espiritual con Dios, y de pronto podemos estar abajo negando a Dios. Dios conoce eso, hermano. Y Dios quiere que los discípulos entiendan, les quiere dar una lección de que Dios es severo cuando tienen que ser severos, pero Dios es paciente, hermano. ¿Sabe cuántas veces Dios ha hablado en mi vida y a veces he tenido que agachar la cabeza porque me he dado cuenta que ha pasado tiempo Dios hablándome a mi vida a través de las predicaciones, a través de que alguien más predique, a través de una enseñanza, a través incluso de una canción, a través de la palabra de alguien? Y no he querido. Hasta que me he dado cuenta que el tiempo se está acabando, ya siento cómo Dios va apretando y ya no me deja escapatoria. En este momento los discípulos se dan cuenta que ahí está Jesús. Ya se dieron cuenta de quién es. Pero fíjate lo que dicen ahí en el versículo 12. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Nadie quería atreverse. ¿Les daba vergüenza? Les daba vergüenza el estar frente a Jesús. Mire, ¿les daba vergüenza? Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. ¿Por qué Jesús prepara la comida? Fíjense, la comida tiene siempre en la Biblia un enfoque o un significado especial. Siempre que Dios quería tener intimidad con alguien, siempre hizo una comida. Cuando en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y a los ancianos a subir al monte, prepara una comida con ellos. Porque la comida, dicen los psicólogos, que baja las defensas. Siempre que hay la firma de un negocio, hacen una comida y en la comida firman los negocios. Como que la comida baja la defensa, como que te hace sentir que estás en comunión. Fíjense lo que dice el Señor cuando busca relación con nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? No va a entrar a decirte, qué bárbaro, al fin abriste la puerta. ¿Qué hace el Señor? Entraré y cenaré con Él. ¿Pero por qué cenar? ¿Por qué la cena? ¿Por qué nada más entra y habla con nosotros? No, porque Dios sabe que la cena, la comida, da un ambiente de intimidad, de confianza, de que podemos hablar tranquilamente, de que podemos relajarnos, de que en el ambiente no hay tensión. Jesús hace eso porque no quiere que los discípulos digan, ahorita nos va a regañar. Jesús no quería que se empezaran a echar la culpa unos a otros. Jesús quería que los discípulos entendieran que Jesús no estaba ahí para señalarlos, para confrontar el pecado, pero para darles una solución. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, se fue directo, hermano. No dijo, a ver muchachos, vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Cuántos de ustedes me negaron? A ver, ¿cuántos salieron corriendo cuando estábamos ahí en el huerto de Getsemaní? Cuando llegaron los soldados. A ver, ¿dónde está el que me vendió? No, hermano, fue directo a Pedro.
Me imagino que los demás se sintieron aliviados de que no hubieran sido ellos primero. Pedro, como era el más agresivo en el grupo, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. Una referencia a que Pedro pues era pescador, o posiblemente que el papá se llamaba Jonás. ¿Me amas más que estos? Y es interesante porque en el griego, cuando el Señor le pregunta acá, usa la palabra agapao, que es la palabra de amor sacrificial. Es el amor que Dios tiene por nosotros. Es la palabra que se usa en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor práctico. Es un amor que da todo sin esperar nada a cambio. Y Jesús le hace la pregunta a Pedro y dice: Pedro, ¿realmente me amas con un amor sacrificial que está dispuesto a dar todo por mí? Y le dice Pedro, allí en el versículo 15, ¿me amas más que esto? O sea, lo está comparando. Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo como un amigo, como una persona que tiene una relación pues de amistad conmigo. Ahora, el problema es que Jesús le está preguntando algo a Pedro y Pedro le responde algo diferente. Es como cuando usted le pregunta, usted como mujer le pregunta al hombre: mi amor, ¿me amas? Y él le dice: sí, te quiero. No es lo mismo. Porque usted, ¿verdad?, cuando va al restaurante no dice: mire, yo amaría que usted me trajera unas pupusas. No, usted no usa ese vocabulario. Usted le habla: yo quiero unas pupusas. El quiero es más informal. El amar es más comprometido, es más de dar. Y Jesús le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, tú realmente me amas con ese amor que está dispuesto a dar todo por mí. Pero dice: mira, Señor, te amo como un amigo. Bueno, como un cuate, pues. Como alguien con quien tengo una relación así cercana, pero hasta ahí. Entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. O sea, le da una responsabilidad a Pedro. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con ese amor sacrificial que está dispuesto a dar todo por mí? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo como un amigo, como un conocido, como alguien que pues es el nombre, pero hasta ahí nada más. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como amigo? Ya no usó la palabra agapao, usó la palabra fileo, la misma que estaba usando Pedro. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas como amigo? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo como amigo. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Me imagino que Pedro no solamente se sintió triste por lo que Jesús le estaba preguntando una tercera vez, porque como que Pedro entendió que Jesús no le creía lo que le estaba diciendo. Pero posiblemente Pedro en un momento determinado vino a su mente las palabras que Jesús le había dicho un tiempo antes, ahí en Juan 15, cuando Jesús les dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, para Jesús aún la amistad no es una cuestión superficial. Tienen que ser algo de compromiso, tienen que ser algo que refleje que la persona es realmente importante, realmente es importante para él, que Dios es importante para esa persona. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor de amigo? Pedro se entristeció. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le está preguntando si lo ama? 3. Porque Jesús quería entender, hermano, que Pedro entendiera que para Dios no se le escapa nada, hermano. Eso que nosotros consideramos que a lo mejor no es tan grave, para Dios es importante. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo como amigo. Pero otra vez Jesús dice que si nosotros somos amigos tenemos que hacer lo que Él nos manda. Ahora, si nosotros fuésemos confrontados como Pedro en nuestra vida allá afuera, si nos dijera: mira, fulano de tal, ¿realmente me amas allá afuera como me amas en la iglesia? ¿Sabe que muchos en la iglesia hablamos de evangelismo, pero allá afuera no le hablamos de Cristo a nadie? Muchos servimos aquí en la iglesia, queremos hacer el ministerio, por allá afuera
Vemos gente con necesidad y no queremos mover ni un dedo. Entonces, para Jesús es importante que entendamos que la vida que vivimos acá tiene que ser igual que la que vivimos allá afuera también. El Señor confronta a Pedro a entender que el pecado siempre me va a poner en un punto de definir dónde estoy realmente con Cristo. Bueno, porque todos pecamos. Pero cuando yo niego que ese pecado está afectando mi vida, estoy viviendo una vida, me lleva al punto de vivir una vida doble delante de Dios. El salmista lo decía, David lo decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Sabes por qué hay depresión en medio del pueblo de Dios? Por eso mismo, por el pecado. Porque no queremos, hermano, nos cuesta. A veces nos convencemos de que Dios no sabe lo que estamos haciendo en lo oculto. Claro que Dios lo sabe, hermano. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Él lo sabe todo. Ahora, si Dios me confrontara a mí, y dígalo usted también, si Dios me confrontara a mí, fulano de tal o fulana de tal, en este momento me dijera, oye fulano, ¿me amas más que a estos? Recuérdese, no hay nada de lo que nosotros digamos al Señor que Él no sepa. Él lo conoce todo en detalle. Y Él le puede decir, ay Señor, pero es que mira, yo te amo. Pero lo que pasa es que no hago esto, porque lo que pasa es que en ese ministerio que tú me estás llamando a servir, hay una persona ahí que me cae mal. Entonces tú sabes, yo no quiero ser hipócrita y estar ahí en ese ministerio porque hay una persona ahí que no me cae muy bien. Entonces mejor no sirvo para no estar hipócrita. Esa excusa no vale, hermano. Decir, ay Señor, yo no evangelizo porque no, hermano, Señor, allá afuera hay gente que es bien grosera. Mira, la otra vez una persona le dio un tratado y lo agarró, lo apretó y lo tiró al suelo. Eso me ofendió, Señor. Por eso decidí ya no volver a darle el evangelio a nadie. Dígame, ¿cuántas veces usted rechazó a Jesús en su vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la gente vino a hablar del evangelio y usted no quiso? ¿Cuántas veces se burló del evangelio? ¿Cuántas veces no quiso escuchar la voz de Dios en su vida? Y Dios tuvo paciencia con usted, como lo ha tenido conmigo. Entonces Dios quiere que entendamos, hermanos, que el llamado de Dios para nuestra vida, para servirle y hacer las cosas para Él es personal. Y cada uno tenemos que dar una respuesta a Dios. Versículo 18, Pedro le dice, el Señor le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te amarrabas el cinturón e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Pero recuérdese, usted y yo podemos tener una opinión muy particular de cómo vivir la vida cristiana, pero esas opiniones no valen nada delante de la opinión de Dios. Dios confronta a Pedro. No sabemos si más adelante confrontó a cada uno de los discípulos, pero el confrontamiento de Dios siempre es personal. Yo no puedo hacer las cosas en función de lo que los demás hacen. Dios es personal. Y cuando Dios me llame a cuentas, no va a llamar, a ver, todos los de la iglesia de Getsemaní, vamos a entregar cuentas. No, hermano. En mi caso particular, dice la Biblia que Dios me va a llamar a mí a entregar cuentas de la iglesia. Pero ese es a mí, como pastor. Pero cuando nos llame personal, pero ese es como pastor. Pero es aparte de cuando me diga, bueno, está bien, ya entregaste cuentas de la iglesia, ahora tu vida personal. Hablemos. Tú en lo personal, no en el ministerio. Y en ese momento, hermano, cuando Dios nos llame a cuenta, no va a haber ninguna excusa que valga. Ay, Señor, pero es que allá en mi país yo te servía tanto. No, allá yo era líder, Señor, era líder de jóvenes. Mira, Señor, era del grupo Alabanza. Señor, yo ministraba, evangelizaba. Pero es que en Canadá no, Señor. Primero no hablo el idioma. ¿Sabe usted cuántos latinos hay en Montreal, hermano? Dice, ay, pero es que yo hablo solo español. Hermano, váyase a la calle de Saint-Hubert. Pues hay un montón de latinos ahí entrando del video latino, de la sabor latino. A la par está la dulcería mexicana, más allá está la taquería, la tóxica. No me están pagando por propaganda, Luego está el Mercadito Juárez. Un montón de latinos, váyase a esa calle, montón de latinos. O sea, no podemos decir, no, yo no puedo, no, hermano. Sí podemos hacerlo.
Entonces me dice, ay Señor, mire hermano, yo me gustaría servir, pero no sé hermano, todo se aprende. Todo se aprende. Todo se aprende. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Dios te va a capacitar para que lo hagas. Pero no podemos seguir viviendo esa vida así, diciendo, bueno, Señor, buscando excusas. No, hermano, Dios quiere que ya crezcamos. Dice la palabra, debiendo de ser ya maestros, tenemos que seguir explicando exactamente lo mismo. Hacíamos la burla en el seminario, porque les di la clase del libro de Job a los muchachos. Estábamos bien emocionados. Y yo los molesto porque al final les digo, bueno, ¿alguna pregunta? Y uno me dice, ¿quién es Leviatán? Le digo, oye, tantas cosas importantes que hay en el libro de Job y tú quieres saber quién es Leviatán. Ahora los muchachos lo molestan diciéndole, ahí viene Leviatán. Bueno, démosle la importancia a las cosas importantes. ¿Usted cree que es casualidad que usted esté en esta mañana acá? No, hermano. Es porque Dios quiere que realmente hablar nuestra vida y hacernos entender que el tiempo se está acabando. Recuerden, la Biblia habla de que un tiempo va a venir Gog y Magog a hacer guerra contra Israel. Y muchos han definido que es China y Rusia. Hermanos, vean las noticias. Vean los bancos en Estados Unidos yéndose a quiebra. Ese banco que se fue a quiebra en California, el Silicon Valley. Mire, era el banco donde tiene el dinero Amazon, Google. Y todas esas compañías grandes están en problemas, hermano. Y el tiempo se está acabando. Cristo está a la vuelta de la esquina. Algunos de acá, a lo mejor ni se van a lograr casar, así que apúrese. El tiempo se está acabando. Cristo está a la vuelta de la esquina. Hermano, cuando uno ve las cosas que están pasando a nivel mundial, mire los terremotos. Es una crisis por todas partes del mundo. Creo que esta semana hubo terremoto en Ecuador, en Perú. Hermano, es impresionante lo que hay en Brasil. O sea, está pasando por todas partes del mundo. Cristo viene pronto, el tiempo se está acabando. Tenemos, hermano, que hablar a la gente de Cristo. Y tenemos que ponernos definidos si somos o no somos. Porque cuando venga, de una vez le aviso, cuando venga, cuando la iglesia se vaya de acá, los que se queden, ahí les encargamos que nos cuiden, que pueden, el que se quiera, hermano, no tengan de vivir, pues puede ir a la casa. Va a quedar vacía ahí. Leo la escritura ya si quiere firmada. Pero cuando sea el tiempo, hermano, de que venga el anticristo, usted va a tener que definirse si eso no es. No va a valer cosas de medias tintas. Va a tener que definir si es cristiano o no es cristiano, porque en ese tiempo va a tener que pagar su fe con la vida. Van a perseguirlo, van a matarlo. Nosotros ahora lo vemos algo lejano, vimos hoy allá en los países asiáticos, allá en los países árabes persiguen a los cristianos, hermano, eso viene. Eso viene. Un día muy pronto ya no va a ser posible reunirnos como iglesia. Va a ser prohibido. Vean las noticias, está pasando, ya está ahí cerca. Está acercándose. Pero eso nos llama a ser definidos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Al lado de Cristo o al lado del mundo? Pero no podemos, recuérdense, como Pedro, un día el Señor nos va a confrontar con nuestro estilo de vida. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es bien sencilla. Tu palabra nos enseña, Padre, cómo tú le das tanta importancia al estilo de vida que estamos pasando, Señor, como Pedro. Igual nosotros también, Señor, reconocemos que te fallamos, que muchas veces te negamos a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de hablar. A veces la gente allá afuera se sorprende cuando decimos que somos cristianos, porque nuestra vida no refleja ese cristianismo. Reflejamos una religión que no es realmente una relación personal contigo. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú el que toque, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amado hermano, amada hermana, como el Señor confrontó a Pedro, también nos confronta a nosotros en este día. Nosotros podemos seguir cayendo en el activismo, podemos seguir cayendo en las excusas. Pero sabe, delante del Señor no hay nada que valga.
solamente la verdad. Y el Señor nos va a mostrar realmente qué es lo que ha estado mal en nuestra vida. Y hoy Él nos da la oportunidad de arreglar nuestra relación con Él. Si hay alguno en este lugar que a lo mejor ha estado diciendo, bueno, mira, sí, yo al ver mi vida en detalle me doy cuenta que hay algo malo, que tengo que arreglarlo con Dios. Necesitamos reconocer cuál es nuestro pecado, reconocer que es nuestra responsabilidad, reconocer que necesitamos pedir perdón al Señor. Necesitamos vivir ese perdón todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque solamente tú, que conoces lo que hay en el más profundo de nuestro corazón, Señor, puedes saber, puedes entender, Señor, lo que estamos pasando en este momento. Tú sabes la carga, Señor, que alguno de aquí está pasando, Señor, por causa del pecado, por causa de alguna situación difícil en su vida. Señor, hoy podemos venir a tu presencia, podemos refugiarnos en ti, Señor, podemos descansar en ti, podemos reconocer, Señor, que tu gracia está ahí, Señor, que tú nunca nos cierras las puertas, que Padre, que tú buscas intimidad con nosotros, Señor. Hoy espiritualmente está preparada la mesa para nosotros, Señor. Tú quieres que nos acerquemos a tu altar. Tú estás tocando la puerta de nuestra vida, Señor, y nos dices a cada uno de nosotros que si abrimos nuestra puerta de tu corazón, y tú vas a entrar, Señor, y vas a tener intimidad con nosotros. Tú quieres, Señor, nos amas tantos que quieres intimidad con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos conoces, porque tu mirada está puesta en nosotros, Señor. Cada uno de nosotros es especial para ti, somos conocidos por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.